como en una carrera de caballos, está AstraZeneca, corre también Pfizer, corre la Sputnik, corre Moderna. ¿Vos tenés alguna apuesta, algún caballo en particular? No por ahora, porque lo que veo es que corren todos en una carrera medio desbocada. Digamos, llama la atención que en el curso de los últimos 10 días, 3 grandes farmacéuticas, incluyendo al gobierno ruso con el laboratorio Gamaleya, hayan anunciado en la prensa resultados preliminares o tener un análisis interino. No sucedió, hasta donde yo sé, jamás. Y más allá del contexto de la pandemia y la emergencia global y lo que implica, digamos, digamos las expectativas, la verdad es que me parece que esto de los anuncios en la prensa en lugar de en las publicaciones científicas es algo peligroso. Vos decís que los laboratorios están haciendo comunicados de prensa. No solo los laboratorios, estamos hablando de los laboratorios del gobierno ruso. Digamos, hay una carrera política y una carrera comercial. Y económica, porque esos anuncios de prensa están dirigidos a la bolsa. El problema es que nosotros, en lugar de decir, bueno, arreglen ustedes, que suban las acciones, ya lo tomamos como un anuncio que tiene que ver con la salud y son dos campos distintos. ¿Esto no pasó con otros anuncios de médicos? O sea, ¿no pasa siempre con las vacunas? No, en general, cuando se hacen los anuncios, es un anuncio respaldado por una publicación científica. No pasa. Entonces, en general, O sea, la novedad de esta pandemia, Adolfo, es que están dando información de prensa que todavía no está avalada en una publicación. Todavía no está publicado. Por ejemplo, déjame que te dé un ejemplo muy concreto. Las 3 vacunas anunciaron efectividad del orden de, o eficacia, en realidad del orden del más arriba del 90%, lo cual es fantástico, esperanzador, alentador, imagínate. Ahora, como son análisis interinos y todavía no se llegó al número de eventos, el evento primario para evaluar la efectividad de la vacuna en este caso es los casos de COVID-19. Como no se llegó al número de casos necesario para tener, digamos, resultados concluyentes, en realidad, alrededor de ese 90, 92, 95%, porque viste que todos los días, hoy Pfizer anunció que en realidad es 95 y no 92, el intervalo de confianza, así se llama en términos estadísticos, que es el rango de variabilidad, la dispersión puede ir en el límite superior hasta 99 tal vez, pero en el límite inferior podría ir hasta 50, lo cual ya uno podría decir que no se trata de una vacuna efectiva. Entonces, esto es lo que yo diría preocupante, peligroso, y que además, en la manera que se está haciendo, en esto de que haya claramente un uso político de esta información, no solamente por el gobierno ruso o el gobierno argentino, también se está usando, los americanos, Trump también lo hizo. En realidad lo que está produciendo es una erosión de la confianza y la credibilidad en la vacunación como instrumento, digamos, para la prevención primaria de las enfermedades infecciosas. A ver, hablemos de eso. ¿Por qué vos ves una erosión de la confiabilidad? No es que yo lo veo. Uno ve expectativa, pero ¿qué es lo que podría esmerilar la confianza y decir, bueno, yo apenas salga me vacuno, con la que sea? Sí, no es que yo lo vea, en realidad. La Argentina, digamos, ha demostrado en muchas encuestas, datos, digamos, una altísima confianza en la vacunación, altísima, arriba del 90%. ¿De esta vacuna o de cualquiera? De las vacunas en general. O sea, el argentino no es en general antivacuna. No, para nada. Sí, justamente, una de las cosas buenas que nosotros teníamos era que la penetración de los movimientos antivacunas aquí, a diferencia de Europa o Estados Unidos, es bajísima. Ahora, con la vacuna del COVID, la estrategia comunicacional del gobierno, por un lado, no de sino también de, digamos, dentro de digamos, escenario global, lo que está haciendo es que la gente empiece a tener suspicacias, sospechas, y no sé, y además esto, que es un absurdo, si me voy a dar la vacuna rusa, o la vacuna americana, o la vacuna europea, o la vacuna china, esto no ocurrió jamás en la historia. ¿Quién se pregunta de dónde viene la vacuna? Si pasó por todas las fases de investigación clínica necesarias, y además tiene la aprobación regulatoria de agencias serias, internacionales, y de la Argentina, que es muy buena. Y la ANMAT te da plena confianza. Si cualquier vacuna que venga, llega y el ANMAT le pone sello y firma, está bien.
Bueno, acá hay una cosa que es importante discriminar. Una cosa es que venga de países que tienen agencias precalificadas, como es el caso de la FDA, que es la agencia americana, o de la EMA, que es la agencia europea, o inclusive de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y otra cosa es que provenga de países que no tienen agencias precalificadas, como sería el caso de Rusia o de China. En este último caso, la evaluación tiene que ser mucho más rigurosa y toma más tiempo. No tienen oficinas. No precalifican. Esto es, si a vos te llega una vacuna que ha sido preaprobada ya por la FDA de Estados Unidos, los procedimientos de evaluación aquí desde ANMAT son, digamos, te diría, más rápidos. Pues te quedas tranquilo que si te aprobó FDA... Porque tienen altísimos estándares. ¿Y los rusos no tienen ese estándar? Ese estándar no lo tienen los rusos. Bueno, pero la ANMAT en ese entonces, digo, pienso porque estoy tratando de entenderlo con usted, Adolfo. Si llega la vacuna rusa o la china, digo, ANMAT, si la certifica, ¿nos quedamos todos los argentinos tranquilos? En principio te diría que sí, que es lo que creo también. Dos cosas. Uno, ANMAT debiera prepararse, sobre todo porque podamos tener vacunas como por la Sputnik 5 o alguna de las vacunas chinas. Lo que debiera hacer es prepararse mejor porque, digamos, yo te diría que la información que vos necesitas y la rigurosidad de la evaluación es bastante compleja para evaluar no solamente la seguridad y la eficacia, las líneas de producción, en fin, una serie de aspectos industriales, te diría. De distribución de vacunación. Eso ya es una responsabilidad del gobierno nacional y de las provincias. Con el equipamiento y el recurso humano y técnico que tiene, ¿lo puede hacer? En hecho, creo que debiera ya mismo estar convocando al MAT, digamos, un consejo de expertos con virólogos, inmunólogos, ingenieros industriales, ingenieros en producción, revisar las plantas, no sé si ya lo han hecho cuando hicieron este viaje, entiendo que no, a Rusia, y tener, porque por supuesto, y acá viene el problema de los tiempos. En la ley que fue sancionada por el Congreso semanas pasadas, hay dos aspectos que a mí me generan un poco de preocupación. El primero es que le da a ANMAT solo 30 días para expedirse, lo cual es un tiempo que bastante ajustado, aún en el caso de que la vacuna, por ejemplo, provenga de un país con una agencia precalificada. Pero aseguro que es insuficiente si proviene de un país que no tiene una agencia precalificada. A ver, para ser concreto, decís, la rusa en 30 días no la chequeás. Lo veo muy difícil. El segundo punto es que de alguna manera dice en el artículo que sigue en esta ley que eventualmente se podría hacer una aprobación de emergencia por cualquier otro organismo competente. Que la verdad es que yo... ¿Cuál sería? Yo no lo conozco. Para mí el único organismo competente es ANMAT. Entonces, yo creo que el Instituto Nacional del Mate, por ejemplo, cualquiera. No creo que sea así. Pero sería el Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio de Salud, ANMAT pertenece al Ministerio de Salud, pero es un organismo descentralizado y que tiene autonomía y autarquía, digamos, o mucha más autonomía y autarquía. Entonces funciona como un organismo independiente. De hecho, es el primero que fue, digamos, que se creó en la región y es muy prestigioso a nivel internacional, no solo regional. Y esto debiera, obviamente, cuidarse mucho. Por eso el punto es, en este contexto, donde de golpe viene una estrategia comunicacional, como decían ustedes, que se anuncia la vacunación que comienza en diciembre, después se corre. De eso le quería preguntar. Pedro Sánchez, que podemos pensar que España tiene un país comparable en cantidad de población, hoy tuvo 500 muertos, un poco más de 10.000 infectados, o sea, estamos en indicadores parecidos. El presidente acaba de anunciar que ya tienen compradas 10 dosis de vacuna Pfizer, o sea, una de las que están acá en la carrera, pero habla de 6 meses para esa vacunación y que no va a haber vacunación masiva hasta 2022. ¿Sabe algo, Pedro Sánchez, que nosotros no sabemos? No tengo los datos de Pedro Sánchez, pero yo sí te puedo decir que los ensayos clínicos no ha terminado ninguno, que más allá de que probablemente, como dicen, como resultado de estos análisis interinos se va a hacer una presentación de emergencia tanto a la agencia europea como a la americana probablemente en las próximas semanas, sabiendo también que la producción ya ha comenzado en la mayoría de los países. Para llegar a vacunar con la magnitud que se necesita vacunar, y esto estoy obviando que hay una fase regulatoria a nivel local, por ejemplo, que hay que cumplir, la verdad que yo veo casi inviable que los plazos que se están hablando. ¿Y qué plazos ves? Mira, yo creo, los plazos que yo veo, ojalá me equivoque, porque la verdad que tampoco tengo la información, pero en función de
los plazos que yo creo hasta que se tengan datos concluyentes. No digo que el estudio esté finalizado, porque el estudio se va a terminar en 2 años, los de fase 3. Entonces tampoco podemos conocer efectos adversos a largo plazo. Pero ponele que estamos en un contexto de pandemia y va a haber una aprobación de emergencia. Aún así, si uno considera además toda la logística de compra, almacenamiento, distribución y vacunación efectiva a millones de personas, empezando por los grupos de riesgo, yo sinceramente no creo que podamos comenzar hasta finalizando el primer trimestre del año próximo, y la vacunación va a ser muy larga y probablemente, no podamos descuidarnos. A mí lo que me preocupa es la estrategia comunicacional como si fuera un recurso mágico. Como dije, bueno, no fracasamos con la gestión de la pandemia. Ok, tenemos la vacuna y vamos a ser los primeros en el mundo, los campeones en empezar a vacunar. Y la verdad es que yo creo que son expectativas irreales, que después pueden, derivar y devenir en frustración, enojo, desazón, desconfianza. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una encuesta que está dando vueltas de la Universidad de Belgrano, creo que habla de una proporción muy importante de los encuestados que tienen sospechas, desconfianza de la vacuna para el COVID. Por lo que usted dice, en marzo, cuando deberían empezar las clases, los chicos no van a estar vacunados. Que los chicos no deberían. Los chicos no van a estar vacunados. Los chicos no padres, los docentes y los padres. No van a estar vacunados. Yo creo que no, si bien los docentes, decía el ministro de la provincia de Buenos Aires, que van a ser considerados población de riesgo para empezar, la verdad no creo que estén vacunados, no creo. ¿Y usted aconsejaría empezar las clases igual? Sí, yo creo que ya hay que abrir las escuelas. O sea, ya hay que abrir. No hay ninguna justificación epidemiológica, ni sanitaria, ni de ningún tipo para seguir con las escuelas cerradas, siempre que se mantengan, por supuesto, los protocolos que ya está demostrado que sirven. Yo Más siento allá que de que vuelvo podamos a tener abrir en el juego de la OCA, retrocede, tira los dados y vuelve a abrir en las preguntas. El transporte escolar no era súper contagiador, el transporte en general no era el ámbito máximo de contagio, y el ejemplo terrible era el subte de New York, en donde ahí todo el estado de New York, y la ciudad de Manhattan especialmente, se había contagiado. ¿No era eso? Eso es cierto. ¿Y entonces? Eso es cierto. Lo que sucede también es que, si uno estuvo alguna vez, viajó en subte en Nueva York, puede ver lo que es el hacinamiento dentro de los vagones. Bueno, pero acá tampoco es. Bueno, pero obviamente tiene que haber protocolos especiales en el transporte. Lo que no puedes tener es bloquear la circulación del país. ¿Cuánto tiempo más? O el transporte, el transporte escolar naranja, sí, o las camionetas. Con los cuidados particulares, sobre todo para los chicos que viven lejos de la escuela. Bueno, entonces eso se podría hacer. Con protocolos especiales, no es que no hay que reinventar la rueda tampoco. Pero la escuela tiene que volver al aire libre, porque si vamos a esperar a abril, en 2 meses entra el frío, los chicos no pueden tampoco estar tomando frío. Hay protocolos muy claros que hablan de el número de alumnos, protocolos de entrada, de salida, ventilación, burbujas, diferentes protocolos que habrá que aplicarlos de acuerdo a la estación del año, a las características de la escuela, si tiene espacios abiertos, habrá que verlo. Bueno, pero usted estuvo a nivel nacional en una gestión, también sabe lo que es la infraestructura nacional de los colegios, y cuán decadente ha sido y no se pudo corregir a lo largo de los años. Marcela, ¿cuál es la alternativa? Yo le pregunto, hay colegios en donde no hay calefacción y hay colegios en donde también docentes y alumnos tienen que ir a baños en donde no están las condiciones. Totalmente. Pregunto, entiendo totalmente lo que usted dice, pero esto no es Europa o Madrid. No. Entonces las condiciones de la escuela pública también es atendible. Algunos de los comentarios que hacen los docentes, más allá de la política y los gremios. ¿Cuáles son las condiciones en las que se puede volver verdaderamente en Argentina? Por supuesto que hay que mejorar las condiciones sanitarias y las condiciones edilicias de las escuelas. Pero ¿cuál es la alternativa, Marcelo? No sé cuál es la alternativa. No, pero la alternativa... Para un país como el nuestro, yo te digo la que... Para un país como el nuestro, la alternativa no es seguir con los chicos sin clases, con el enorme perjuicio social que esto provoca. Para mí la alternativa es que los gremios se sometan a una discusión sensata y no chicanera, porque el otro día habló Soledad Acuña, para mí no fue feliz como ella habló de los docentes y sin embargo se pasó de la casa de brujas de un lado al otro lado. Para mí en este momento hay que tener una discusión seria y sensata con los dos gremios, porque no se puede seguir sin clases. Estamos claros que estamos a 17, 18 de noviembre, con lo cual no es que los chicos van a hacer un desarrollo normal. Lo que hay que hacer es
apuntar a que todo en febrero empiecen las clases en Argentina. yo normalmente. te Se diría, están juntando en los parques sin ningún Yo te diría inconveniente. que hay que Claro que empezar sí. ahora, no en febrero. Yo creo que hay que dar una señal no muy llegamos. contundente. Como estamos hoy, no llegamos. Pero Hay que ¿por dar qué una no señal. prolongar las clases que no hubo? A ver, nosotros no estamos evaluando la parte de la enfermedad que tiene que ver con lo mental, Pero claro con que lo sí, social, obvio que sí. con lo relacional, y eso va a ser irreversible. Nosotros lo estamos subestimando porque creemos que la educación, cosa que también me preocupa Hoy tanto, es hablamos un de contenido. Bueno, hablamos de dos temas que tienen algo en común. Que estamos hablando de la fórmula de los jubilados y decíamos un poco en serio, un poco en broma, que los jubilados, no hay un secretario, no hay un Moyano de los jubilados que decís, te pone los cambios. No hay. Y con los papás tampoco pasa viendo, esto. Empieza a Ojo, ver, Adolfo, hay incluso maestros, hay aula abierta, que es una docente muy interesante el otro día. Pero todavía es mínimo en Pero relación hay grupos con... espontáneos de Sí, padres, y estos muy padres valiosos, organizados. y muy que- valiosos. No, ¿eh? no, no. Educación Blue. Hay gente que está teniendo jardines Claro. en sus casas o Sí, en pero los no te, parques. no te hablo de Jardines Blue, te hablo de movimientos de padres, de estos padres organizados, momentos espontáneos. En Rosario está uno muy fuerte. Y que, ojo, que están teniendo una influencia muy creciente. De algún modo, es lo que vos estás diciendo, alguien que, digamos, empiece a defender los intereses de los chicos. Lo que pasa es que todavía, como no es tangible el daño, más allá de alguna regresión de una etapa de un hijo o hija que pasa, no sé, se hace pis otra vez, vamos a ser claros, más allá de esos sintomitas que uno ve, no pareciera que el daño fuera tan fuerte. Pero ojo que no sea visible, que Porque no sea... no es mañana. Bueno, eso es el tema. Sí, no es mal. y yo Hablemos de eso, y te porque ag- como lo que yo no veo, no toco, no está ocurriendo. Yo te no agrego, es así. te agrego un dato más que es, digamos, colateral, pero que influye. Ustedes saben que en Perú hubo protestas muy, muy graves y muy intensas y muy violentas. La mayoría eran de chicos muy jovencitos. En algún punto también tenemos que pensar que los chicos están encerrados con un malestar social, viendo la vida recortada. Digo, ahí también hay pulsiones que no están canalizándose. Digo, no podemos pensar que la escuela es solo el contenido y entonces que si el contenido se mandó por WhatsApp ya tenemos parte de la educación. Adolfo, Estoy